Buenas tardes y bienvenidos todos. Bueno, tengo el placer de presentar la conferencia de David Reitze. Para no alargarme demasiado, tengo las notas aquí como en la entrega de los Oscars, así que voy a proceder a leerlo directamente. Bueno, ya en 1913, Albert Einstein explicaba a su amigo Max Born que las pequeñas deformaciones del campo gravitatorio se transmiten a la velocidad de la luz como una onda. Esto era 2 años antes de que completara su teoría de la relatividad general. En 1916 publicó un artículo extenso sobre dichas ondas, artículo que luego revisó. No obstante, él mismo dudaba que pudieran ser detectadas jamás. Tuvo que pasar medio siglo hasta que aparecieron los primeros pioneros dedicados a comprobar la existencia de las ondas gravitatorias. Esos primeros intentos fueron calificados en muchos casos de excentricidades, cuando no de despropósitos. Precisamente las enormes dificultades de la tarea, de índole muy diversa, han hecho que la empresa de la detección de ondas gravitatorias haya sido una auténtica proeza. En 1975 coincidieron en Washington 2 personas que acabaron desempeñando un papel protagonista en el empeño. Se trata de Rainer Weiss y de Kip Thorne. Weiss había diseñado en detalle un detector basado en interferometría láser y durante una larga noche de charla convenció a Thorne de que el proyecto era factible. A Thorne se le unió el escocés Ronald Drever. Finalmente, bajo presión de la Fundación Nacional para la Ciencia Americana, la NSF, el grupo de Weiss y el de Thorne se vieron abocados a unar esfuerzos y con ello surgió LIGO, el Observatorio Gravitatorio de Interferometría Láser. Durante mi estancia en los años 90 en la Universidad de Syracuse, en Estados Unidos, tuve la suerte de conocer esas primeras vicisitudes de LIGO directamente de mano de algunos de sus protagonistas. Allí coincidí, entre otras personas, con Gabriela González, que actualmente es portavoz de LIGO. Desde esa perspectiva me emociona aún más ver el camino que LIGO ha sido capaz de recorrer. Hubo que esperar hasta el año pasado para alcanzar una versión avanzada del diseño de LIGO. El 11 de febrero de 2016, David Reitze comunicó la primera detección de ondas gravitatorias en una conferencia de prensa seguida en todo el mundo, yo incluido. Lo comunicó con una bella sencillez. Sus primeras palabras traducidas al español fueron: señoras y señores, hemos detectado ondas gravitatorias. Lo hicimos. En esa conferencia estuvieron también Weiss, Thorne y Gabriela González. Representaban a una comunidad de más de 1000 científicos que son quienes componen en la actualidad la colaboración científica de LIGO, y entre los que se incluye el grupo Alicia Sintes de la Universidad de las Islas Baleares en España. Para darnos idea de la envergadura del logro, conviene hacer una comparación con la historia de las ondas electromagnéticas. James Clerk Maxwell predijo la radiación electromagnética en 1864. Heinrich Hertz detectó esas ondas en 1887, esto es, tan solo 3 años más tarde, en vez de un siglo después de la predicción, como en el caso de LIGO. Curiosamente, fue también un 12 de diciembre, como el día de hoy, cuando Guillermo Marconi estableció la primera comunicación transatlántica usando ondas de radio electromagnéticas. Era ya 1901. De forma similar, la detección de LIGO abre nuevos horizontes en las formas de explorar el universo y, sin duda, allana el camino para nuevas sorpresas científicas y tecnológicas. Nuestro orador, David Reitze, es el director ejecutivo de LIGO, ni más ni menos. Es profesor por la Universidad de Florida y está afiliado a Caltech, en el Instituto de Tecnología de California. Fue portavoz de LIGO de 2007 a 2011. Es fellow de la Sociedad Americana de Física y de la Sociedad Óptica de Estados Unidos. Es experto en espectroscopía láser y en interferometría láser gravitatoria. Su currículum es extensísimo y, sobre todo, ha tenido un impacto que podemos calificar ya de decisivo en el desarrollo de la ciencia. Hoy contamos con el enorme privilegio de tenerlo presente aquí, gracias a la Fundación BBVA, para transmitirnos cómo LIGO ha conseguido oír audazmente aquello que nadie había oído antes. Cuando quieras.
Gracias. Muchas gracias. It's a great Es un gran honor para mí estar aquí en la tarde de hoy con todos vosotros. En primer lugar, debo decir que es la primera vez que visito la hermosa ciudad de Madrid, que me encanta. Volveré pronto. Me apasiona. Voy a deciros algo. Voy a contar una anécdota, una historia. Y la historia empezó hace 1.300 millones de años. Es así. 1.300 millones de años, dos agujeros negros que colisionaron uno con el otro. Y vamos entonces a acelerar y vamos a pasar por alto la mayor parte de los 1.300 millones de años y vamos a irnos a un siglo atrás, cuando Albert Einstein hubo de postular una teoría fundamental, fantástica, la teoría de la relatividad general. Y estamos en el primer siglo aniversario. Aquí tenemos la ecuación que si trabajas en relatividad general es la matriz espacio-tiempo. No voy a entrar en la teoría, pero sí me gustaría hablar de la relatividad especial, qué significa y por qué es tan importante. Y vamos a empezar con la relatividad especial. La relatividad especial ha sido la primera teoría de la relatividad de Einstein. Quizás la más famosa ecuación en el mundo entero sale de la relatividad especial. E igual a mc al cuadrado. Pero hay un segundo conjunto de ecuaciones que salen de la relatividad especial. La ecuación de abajo, esta que estoy apuntando ahora. Y si veremos dos variables en la ecuación, bueno, tres. X' igual, y vemos aquí A, T y X. X' es una medición del desplazamiento, es una localización. X también mide esto, pero T es esa cantidad fundamental que llamamos tiempo. La segunda ecuación es fundamental, es importante porque mezcla el espacio con el tiempo. Un observador que se desplaza a una cierta velocidad mide el tiempo y el espacio en forma diferente respecto a otro observador. Estas dos ecuaciones son fundamentales. La primera, E igual a mc2, energía y masa, en este caso, con un factor de conversión que es T al cuadrado. La segunda ecuación es el espacio-tiempo, mezcla el espacio con el tiempo. Cuatro cosas fundamentales: energía, masa, la posición y el tiempo. Einstein les ha tomado y al final de la teoría especial de la relatividad, que eran dos porque el espacio-tiempo se pueden intercambiar, igual la materia y la energía. La teoría de la relatividad general es más compleja. Esta es su ecuación. Es una ecuación que desde el punto de vista matemático es más difícil de resolver. Por esto ha tardado muchísimo en resolverse, una teoría donde muchísimos físicos invirtieron muchísimo tiempo para comprenderla. Yo no voy a explicar la ecuación de la relatividad general en detalle, pero esta parte de la ecuación de aquí es el espacio-tiempo. Y esta otra parte de la ecuación es la materia y la energía. Y esto aquí es pues una constante de acoplamiento, y esta constante, coupling constant, es fundamental y vamos a hablar de ello rápidamente. Pido disculpas por la notación científica utilizada. Históricamente esta G es la constante newtoniana gravitacional. A esto se le llama básicamente el tensor de Einstein. No es lo mismo, pero los físicos a veces utilizamos la misma letra para dos cosas diferentes. Esto es el tensor. ¿Y qué significa esta ecuación? Significa lo siguiente, significa que el espacio-tiempo es igual a materia y energía multiplicado por una constante, y esa constante es 8 pi por g sobre c a la cuarta, y llegamos a una cifra que es muy pequeñita si se calcula, es de 10 a la menos 43. 10 a la menos 43 es 0,42 ceros y luego 1, estamos hablando de esto. Entonces, lo que dice es que lleva muchísima materia, muchísima energía para poder cambiar el espacio-tiempo. Entonces, vamos ahora a dibujar una imagen. Quiero presentar esta imagen que habla de la deformación, ese alabeo que vemos aquí. Lo que vemos es el Sol, vemos la Tierra y vemos esta especie de retículo verde que se ha deformado, que se ha alabeado, que se ha pandeado. Y vamos a ver aquí primero el Sol y la Tierra. Antes de la explicación de la
gravedad por la teoría general de la relatividad, tenemos la física newtoniana, que decía que si tenemos dos objetos que poseen una masa, hay una atracción mutua entre ellos y que esa atracción es proporcional a una masa multiplicada por la otra. En este caso, la masa del Sol multiplicada por la masa del planeta Tierra es inversamente proporcional a la distancia, al cuadrado de la distancia. Si mides la distancia del centro del Sol al centro del planeta Tierra, tomas esto, lo elevas al cuadrado y entonces divides entre la masa, multiplica por la constante de fuerza gravitacional y tienes la fuerza de atracción. Y esto es una teoría que, a pesar de tener 400 años, ha predicho órbitas newtonianas. Podemos decir cómo funciona el sistema solar con ello. La mecánica clásica está predicha por Newton, pero hubo un error, un problema, un flaw, como decimos en inglés. Y ese error, el problema, el defecto, ha sido la interacción entre estos dos elementos que ocurren en forma instantánea, entre estos dos cuerpos. Y lo que nos dice la teoría de la relatividad especial es que hay un límite de la velocidad, que es la velocidad de la luz. No se puede ir más allá de la velocidad de la luz. No viaja la información por encima de la velocidad de la luz a mayor velocidad. Einstein lo rectificó diciendo, no hay fuerza mágica entre estos dos objetos masivos, el Sol y el planeta Tierra. Lo que ocurre es que el Sol aquí, y vamos a prestar atención al retículo, tiene una gran masa que está en el espacio, y como yo no puedo representar el espacio tridimensional, lo represento en forma bidimensional, y cuando me alejo del Sol, cuando me alejo, me aparto, el espacio está plano. Es como si fuera un sistema de coordenadas a la que estudias en geometría, cuando estás en bachillerato, no cuando estás en la enseñanza media. Pero cuando me acerco al Sol, la masa del Sol, entonces deforma, curva el espacio-tiempo, lo pandea, lo alabea, lo veis aquí, y forma esta especie de huequecillo que vemos en el retículo verde. Y entonces el planeta Tierra tiene su masa no tanta, también deforma el espacio-tiempo, pero no tanto, y evidentemente esta huella es mucho menor. Una vez más, la constante de acoplamiento es tan pequeña que necesitas una gran masa como la del Sol para incluso cambiar la geometría un poquitín solamente. Pero entonces, ¿cómo entonces el planeta Tierra sabe que ahí está el Sol? Y lo sabe en la relatividad, la teoría de la relatividad general, por el hecho de que el espacio-tiempo alrededor del Sol se ha distorsionado. Entonces la Tierra intenta ir en línea recta, pero para esto una línea recta es una curva, porque está en esta especie de curva definida por el Sol. Si el Sol desapareciese, si se evaporase y desapareciera, entonces la geometría del espacio-tiempo cambiaría, pero básicamente llevaría el tiempo de la velocidad de la luz 8 minutos antes que el planeta Tierra viera el cambio en el espacio-tiempo. Esto es la relatividad general. Dice el espacio, le dice a la materia cómo moverse, y la materia le dice al espacio cómo curvarse. Ahora, las ondas gravitatorias o gravitacionales salen de la teoría, naturalmente. Si tengo dos objetos, y en este caso estos objetos son agujeros negros, incluso el Sol y el planeta Tierra lo harían, y están orbitando uno alrededor del otro, básicamente porque el espacio-tiempo, la geometría del espacio-tiempo está cambiando. Estas ondas gravitacionales, lo que ocurre es que estos dos agujeros negros están orbitando uno alrededor del otro, y entonces a medida que vayan orbitando, lo que hace es que están irradiando energía en forma de onda gravitatoria o gravitacional, y finalmente colisionan. Y entonces la imagen que os he mostrado, la imagen que he presentado, es una bonita representación conceptual de ver las ondas gravitacionales. Pero si eres un experimentalista e intentas medir las ondas gravitatorias o gravitacionales, tienes que preguntarte, ¿qué es lo que intento medir? Y la respuesta es algo que se llama la deformación unitaria, strain. Una onda gravitacional es un cambio en la longitud por unidad de longitud. Es el delta L sobre L. Y es importante, y vamos a ver el por qué, y lo vamos a ver. Delta L, una cantidad, es el desplazamiento, es decir, cuánto dos puntos se desplazan, o uno se aleja o cambia respecto al otro. L es la distancia de separación entre esos dos puntos. Entonces, inmediatamente se sugiere algo. Sugiere que si yo quiero medir, si yo quiero construir un dispositivo para medir las ondas gravitacionales, tengo que hacer la distancia entre los puntos que voy a medir, uno tan lejos del otro como sea posible, porque quiero que esta cantidad
sea, es decir, mientras más pequeña sea esta cantidad, más capaces seremos de medir las ondas gravitatorias o gravitacionales. Para darnos una idea de ello, voy a mostrar una imagen que de hecho es una representación real de las ondas gravitacionales. Suponte una onda gravitatoria que viaja aquí, lo ves que se va hacia ti. Entonces, ¿qué verías? ¿Qué haría el espacio en función del tiempo? La respuesta es esto. Entonces, vamos a centrarnos ahora en el gráfico de la izquierda primero. Lo que ocurre es que parece como si respirara, pero lo que está ocurriendo es que en cada medio ciclo, el eje de las X, el horizontal, se alarga más, y el vertical se acorta. Y esto se repite en el siguiente medio ciclo, el vertical se alarga y el horizonte se acorta. El horizontal se acorta. Y entonces, de esta forma, cuando nos alejamos de este punto arbitrariamente definido, mientras más te alejes, más grande es el cambio. Esta es la representación física de lo que llamamos deformación strain, ese cambio unitario, cambio en longitud por unidad de longitud. Veo un mayor efecto aquí. Mientras más me acerco a ese punto, más pequeño es el delta L, porque delta L es proporcional a esta línea base. Y entonces hay una polarización diferente de las ondas gravitatorias. Vienen en dos tipos, y estos son la representación pictórica de cómo llegan hacia ti. Pero el punto importante aquí, y volvemos a la constante que mencioné, es que esto enormemente exagerado aquí exagera enormemente el tamaño del efecto. Einstein lo sabía. Es una cosa pequeñísima, y esto sale del artículo donde él predijo la existencia de las ondas gravitatorias. Y no te preocupes por la ecuación, simplemente intento decir que A en nuestra notación es ese delta. L es la amplitud de la onda gravitacional, y entonces no puedo leer el alemán, pero puedo traducirlo por Google. Y entonces con Google lo que me dice es que A tendrá que tener un valor prácticamente que desaparece en todos los casos imaginables. Esto fue lo que decía Albert Einstein. Le decía a los físicos que querían intentar medirlo: no, ni lo intentes, porque no vas a poderlo medir, es tan pequeño que no lo podrás medir. Era cierto con la tecnología de la época, del 16, del siglo pasado, pero 100 años más tenemos una mejor tecnología y lo hemos logrado. Y voy a dar ahora una idea sobre cómo y cuán pequeñitas son estas ondas. Vamos a ver. Y entonces voy a hacer ahora, y esto es lo que Einstein llamaría un experimento virtual que he pensado. Tomo dos objetos y voy a intentar separarlos 1 metro, y voy a hacerlos muy pesados. Voy a poner 1 tonelada, 1000 kilos arriba, 1000 kilos abajo. Y voy ahora a hacer que roten 1000 veces por segundo. Por supuesto, no lo voy a hacer en mi hogar, porque los objetos se me dispararían, bueno, en fin, me destruirían todo. Pero este es un loco, un científico loco, que quiso hacer esta experiencia virtual con suficiente inteligencia como para irse lo más lejos posible. Se fue 300 metros de distancia, y entonces, si haces el cálculo, tienes un delta L sobre L que es 10 a la menos 35, 10 a la menos 35, 0,34 ceros y luego un 1. Es una cifra tremendamente pequeñita. Y entonces, como experimentalista, como físico, me sentiría muy deprimido, pesimista a la hora de medir esto, porque es imposible. Pero nosotros podemos hacerlo en el espacio, de hecho. La naturaleza lo hace todo el tiempo para nosotros, lo crea para nosotros. Vamos a verlo. En lugar de utilizar objetos masivos que pesan 1000 kilos, vamos a pensar en astrofísica, que tiene mucha más masa, objetos astrofísicos, 2 estrellas de neutrones. Y entonces estas son estrellas de neutrones, y tenemos aquí lo que sería el núcleo de la supernova. Una vez que la estrella explota, la estrella tiene la masa adecuada, lo que queda, el remanente, después de todo esto, después que desaparece la corteza exterior, es algo muy compacto, un objeto muy denso, y esto está hecho de neutrones. Son estrellas de neutrones que tienen, en este caso, 1,4 veces la masa del Sol por un lado y por el otro, y son muy compactas. El diámetro de las estrellas de neutrones es de 20 a 25 kilómetros, es muy compacto. La naturaleza, cuando la naturaleza pone estas estrellas una junto a la otra, las hace rotar 1000 veces por segundo, imagínatelo, en forma natural, es la frecuencia orbital cuando están muy cerquita una de la otra, y si haces el cálculo, llegas entonces a un número que es
ligeramente mayor, ahora en 14 órdenes de magnitud más grande, ahora solo es 10 a la menos 21. Sigue siendo una cifra tremendamente pequeña, pero entonces, utilizando la interferometría, se puede medir. Y es lo que ha hecho LIGO, es lo que ha hecho el Observatorio de Ondas Gravitatorias por Interferometría de Láser. He hablado de ondas gravitatorias, he hablado de interferometría, he hablado un poquito de cuán difícil resulta el detectarlas. Y ahora lo que quiero contaros es cómo funciona LIGO y qué es LIGO o LIGO y cómo lo detectamos. Y vamos a verlo. El laboratorio, como ha dicho Guillermo, yo estoy en el Caltech, y trabajo con el laboratorio LIGO, un grupo de unos 190 científicos, ingenieros. Los ingenieros son muy importantes para LIGO. Estamos en Caltech, en el Instituto Tecnológico, en el MIT. Nuestro observatorio tenemos dos, uno en Hanford, en Washington, en la parte de arriba, como vemos aquí, y el otro en Livingston, Louisiana. Si has estado en New Orleans o en Baton Rouge, estás cerca del observatorio de Livingston. Y nosotros somos el grupo de personas quienes construimos los detectores que operan en estos observatorios. Hay un grupo mayor de personas llamado la Colaboración Científica de LIGO, unos 1.100 científicos. La profesora Alicia Sintes de la Universidad de las Islas Baleares es miembro de este prestigioso grupo colaborativo que hace la parte científica. Mira los datos e intenta encontrar las señales. Se trata de un esfuerzo enorme, unos 1.100 científicos que trabajan en esta colaboración científica para LIGO. Y para dar una idea de la escala, aquí tenemos uno de los observatorios vistos desde arriba. Este es el de Livingston, el observatorio, y las flechitas en amarillo tienen 4 kilómetros de largo. He dicho que delta L sobre L era una cantidad muy importante. L en este caso es de 4 kilómetros. Entonces, si nosotros hacemos un poco de matemáticas, esto nos dirá que el delta L que habrá que medir tiene que ser de 10 a la menos 18 metros. 10 a la menos 18, y para ponerlo en perspectiva, 10 a la menos 18 es prácticamente la milésima parte del diámetro del núcleo. Estamos viendo cambios que tienen pues esta enorme precisión, es decir, estamos hablando de lo que sería la milésima parte del tamaño del núcleo de un átomo. Aquí tenemos coches, para tener una idea. Aquí tengo el observatorio idéntico que tenemos en Hanford, en Washington. Es exactamente igual. La única diferencia es que está en otro lugar, en una ubicación a unos 3.000 kilómetros de distancia de Livingston. Y voy a hablar ahora de la parte clave de mi presentación. Vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Cómo hacemos este experimento y cómo construimos este observatorio para que sea tan sensible? Utilizamos una técnica que se llama interferometría, y la interferometría tiene pues una gran experiencia en las ondas gravitacionales. La primera vez que se utilizó la interferometría por Michael Morley se utilizó para decir que no era cierta la teoría de que había una dirección preferencial en el espacio. Entonces se hablaba entonces de esto, y vamos a explicar cómo funciona. Aquí tenemos un láser. En nuestro caso es un láser muy específico. Hemos trabajado muchísimo para hacerlo, y esto es algo que llamamos el divisor del haz, el beam splitter. Se divide aquí, básicamente toma el haz de láser y lo divide igualmente en dos partes. Refleja la mitad del haz de láser hacia este que está aquí, a este espejo de aquí, y la otra mitad se transmite a este otro que está aquí. Y básicamente lo que vamos a intentar hacer es medir la distancia entre el divisor de las aquí y este espejo y este otro. El divisor y este otro espejo. Si vemos la imagen de las ondas gravitatorias, esto es una geometría ideal para hacer ese tipo de medición. Aquí tenemos lo que se va a utilizar como pantalla para medir, al final de cuentas, la luz que sale. Y voy a empezar la película ahora, que os va a intentar mostrar cómo funciona la interferometría. Pero
lo que tengo que decir antes, el láser que utilizamos produce una luz muy pura de láser, con una longitud de onda del orden de una micra, es 10 a la menos 6, estamos hablando de la millonésima parte de un metro. Lo bueno de la luz de láser es que es muy pura. Y entonces una longitud de onda que es prácticamente, en este caso, es la mejor regla de medición que tenemos. Utilizamos estas reglas de medición para la interferometría. Empiezo la película. Veis aquí dos haces, cómo se divide, uno pasa, el otro se refleja y tenemos el código de color. Atención a la onda, esto aquí vuelve, se refleja, está en amarillo asociada con este color y entonces vuelve y entonces ahora cuando se recombina con la otra, lo estáis viendo, las ondas se interfieren y se aniquilan, se anulan. No hay luz que sale porque se hace cero, la amplitud se cancela, pero cuando pasa una onda gravitatoria se desplaza una a un lado, otro al otro, las ramas cambian de tamaño y entonces ahora pasa de lo que era una imagen negra sin luz ahora a que sí hay luz. Lo que hace el interferómetro, y es apasionante, es maravilloso, es que toma esta compresión y este estiramiento del espacio-tiempo y lo estamos viendo porque varía uno de los brazos del interferómetro en forma diferente y tenemos ese campo que puedo registrar ahora. En lugar de tener una pantalla, coloco lo que es un fotodiodo, que básicamente es un receptor, y lo que hace el interferómetro es como un radio, ¿no?, que detecta la señal de las ondas gravitatorias y hace una transducción y lo convierte en luz que luego pues se ve como un registro, una corriente, digamos, una fotocorriente que puedo de esta forma registrar. Yo lo he exagerado el tamaño, pero de esta forma en la película las ondas van adelante, hacia atrás y se desplazan y tenemos en este caso a nivel de una longitud de onda. En nuestro caso, por la sensibilidad que necesitábamos para el instrumento, pudimos medir el desplazamiento en longitud de onda del orden de 10 a la menos 12. Un poquito mejor, es decir, estamos hablando de un desplazamiento pequeñísimo, de una billonésima parte, 10 a la menos 12. Tenemos una maravillosa tecnología, no solo el láser, sino la óptica, y voy a hablar de ello. Pero en primer lugar, permítaseme hablar del reto. ¿Por qué este experimento ha sido tan difícil? ¿Por qué contra qué hay que luchar para hacer semejante experimento tan difícil? Otra imagen aquí de nuestro interferómetro, el láser, el divisor de haces, uno en este sentido, el otro que va en este otro, y aquí tenemos lo que llamo el fotodiodo, que es el receptor, que es el que toma la luz y la convierte en corriente, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí es preocuparnos por, bueno, ¿qué pasa con el ruido sísmico? El planeta Tierra se mueve. Aquí en Madrid podréis, cuando pasa un tren o cuando pasa un camión pesado, esa vibración puede ser prácticamente 10 a la 12 veces más que el nivel de sensibilidad que tenemos. Tenemos que aislar el interferómetro, impedir que pueda tener el efecto sísmico. Tenemos que eliminar la perturbación. También los terremotos afectan. Alguien que camina cerca del interferómetro también, y podemos medirlo. Podemos medir los pasos. Vemos esto, es así de sensible. De esta forma, obviamente, lo que hacemos es proteger, evidentemente, el interferómetro. La gente no anda por ahí, pero bueno, lo siguiente que puede ocurrir es un reto tecnológico. Si eres un experto, un físico de láser, te preocupará esto muchísimo. Todo el mundo cree que el láser es la forma más pura de luz, y tiene razón, pero no son perfectos. Hay fluctuaciones de amplitud y de longitud de onda a lo largo de un día, de un minuto, de un segundo, incluso una fracción de segundo. La longitud de onda de la luz podría cambiar, y si cambia la longitud de onda de la luz en función del tiempo, entonces lo que sucede es que la medición, básicamente, a medida que cambia esto, cambia el patrón de interferencia, y entonces tiene el aspecto de una señal de onda gravitatoria. Hay que trabajar muchísimo para estabilizar realmente la longitud de onda y la amplitud, porque si cambia la potencia también es un problema para nosotros. Entonces estabilizamos el rayo láser al nivel de una parte en 10 a la 22, es decir, el cambio de frecuencia en un periodo temporal es ahora de 10
10 a la menos 22, uno en 10 a la 10 a la 22. Y una tercera fuente es fundamental y es importante, un problema del movimiento que vemos aquí, que se llama el ruido cuántico. Y el ruido cuántico tiene que ver con la propia naturaleza de la luz. La luz, como la mayor parte del mundo físico, realmente es una entidad cuántica. Podemos pensar en una onda, y cuando presento el patrón de interferencia, se parece a una onda, pero también son fotones. La dualidad onda-partícula. Entonces vienen estos paquetes que son fotones, y es lo que había reconocido Einstein, lo que había dicho Einstein. Y estos fotones, debido a la naturaleza de esa generación de la luz, la dualidad onda-partícula, entonces lo que ocurre es que los fotones llegan aleatoriamente. Entonces, en momentos aleatorios, si un fotón va por esta trayectoria y otro por esta otra, y debido a que es en forma aleatoria, se generan en forma aleatoria, pueden llegar en momentos diferentes al fotodiodo. Y esto parece un cambio en el patrón de interferencia. Esto es algo que llamamos el shot noise, una propiedad fundamental de la naturaleza de la luz, que en cualquier campo el tiempo de llegada del fotón va en forma aleatoria, pero eso se puede resolver cuando tenemos que el láser muy puro hace que la aleatoriedad es inversamente proporcional a la potencia. Si tú aumentas la potencia, puedes suprimir este efecto aleatorio. Y es lo que hacemos. Nuestro láser tiene pues 180 watts y entonces de potencia. Pero tenemos otro tipo de ruido que es en cierta medida el complemento de todo ello, y se trata de la presión de fotones. La luz, porque tiene esa energía, tiene un momentum, y entonces tiene también ese momentum, y volviendo al hecho de que la luz tiene esa naturaleza cuántica, llega en los paquetes discretos de fotones. Cuando llega el fotón al espejo, como llega en momento aleatorio, empuja el espejo, y entonces puedes decir, bueno, no podría ser un efecto grande, ¿no? Tenemos estos espejos que tienen 40 kilos de peso, son muy pesados. Entonces, es suficientemente grande porque recuerda el tamaño de la señal que intentamos medir es 10 a la menos 18 metros. Y esto es un gran problema para nosotros. Y entonces, desafortunadamente, hay que bajar la potencia para poder ser capaces de eliminar esta fuente de ruido. Entonces, tenemos como una potencia mágica que se llama el límite cuántico estándar, donde trabajas para tener el menor ruido posible y el menor efecto de la presión de fotones. Luego el ruido, que es el ruido browniano, el movimiento browniano, el efecto térmico, lo que Einstein había pensado. Él calculó, Einstein, lo que era el ruido browniano, y tiene que ver con estos espejos que están a una temperatura finita, y cualquier objeto que tiene una temperatura finita, todos los átomos, todas las moléculas en el espejo se están moviendo, y se mueven en forma aleatoria con una cierta cantidad de energía que se puede calcular utilizando la mecánica estadística. Y en nuestro caso lo que ocurre es que estos espejos, realmente la superficie del espejo está vibrando con una frecuencia muy específica, pero hay un poquitín de vibración ahí, y esto entonces es algo que tenemos que diseñar el interferómetro para evitar el efecto del movimiento, del efecto de ruido browniano. Lo último en que hay que preocuparse además es lo que llamamos la dispersión de gas residual, residual gas scattering, y esto tenemos los fotones que golpean una molécula. En la atmósfera tenemos oxígeno, tenemos nitrógeno, tenemos agua, tenemos diferentes tipos de moléculas en la atmósfera. Y cuando la luz llega a estas moléculas, cambia de fase. Lo que hace es que retrasa la luz y parece como si hubiera un cambio de fase, lo que también podría ser un elemento de ruido, de corrupción de la medición que hacemos. Por eso hemos puesto todo en un gran vacío. Y vamos a ver ahora, desde el punto de vista del aspecto que tiene el detector dentro de lo que sería el Corner Station, este edificio enorme que he mencionado, y el láser está aquí, ¿lo veis? Aquí tenemos una imagen del láser, vemos a la gente que trabaja con el láser. Básicamente tiene que ser gente con un grado de verdaderamente eliminar contaminantes, eliminar cualquier cosa que pueda hacer que se dañe el haz del láser. Aquí tenemos el divisor del haz, el beam splitter, que está aquí. Aquí tengo una rama, un arm, son 4 kilómetros.
de largo por este lado y luego otros 4 kilómetros y vas al otro espejo, y aquí tenemos un sistema de vacío. Todo esto a altísimo vacío para eliminar este efecto que habíamos dicho residual de gas, de dispersión. Y aquí tenemos que es esencial para que el haz luminoso y el nivel de sensibilidad que quiera se logre. Y entonces voy a hablar ahora, quizás durante un instante solo, de aspectos tecnológicos. Utilizamos espejos, lo he dicho, 40 kilos de peso tienen estos espejos, son fantásticos, básicamente es la mejor tecnología. Se utiliza un tipo de sílice fusionada y se utiliza lo mismo cuando tú cuando haces una búsqueda en Google o haces algo por internet, la luz se convierte y tiene de esta forma, es muy puro, es muy costoso y es lo que se hace. Y aquí tenemos el espejo antes de suspenderlo, aquí tenemos en el interferómetro antes de instalarlo. Pero esto realmente es uno de los elementos claves que hacen que el LIGO funcione tan bien. Aquí tengo el espejo, hay otra masa aquí y entonces hay un par más de fases. Cada una de estas fases va conectada uno al otro por cables, excepto en estos donde también hay fibra óptica que los conecta. Y la razón de la conexión por fibra óptica es que intentamos utilizar el método de la física que se llama los osciladores armónicos, que suprimen ese movimiento. Osciladores armónicos, y tienes ese factor, por lo tanto, de 10 a la menos 12, la supresión, lo que en inglés es un trillion, que es un billón en español. Entonces, para poder ser capaces de mantener el que no se me mueva el espejo, tengo un efecto de medición de terremotos, pero también funciona en LIGO, son los sismómetros, y estos sismómetros miden el movimiento de la Tierra y corrige. El ejemplo que os he dado es, si tú conduces un buen coche, por ejemplo, un Mercedes-Benz o un buen coche, tiene un sistema de suspensión activa, como el Cadillac en Estados Unidos. Y si tú vas por un terreno con baches, las ruedas se adaptan, pero tú que estás en tu coche no lo notas. Tú estás ahí y vas perfecto por la suspensión del vehículo. Hay un sistema de sensores que lo que hace es ver el movimiento de la rueda y entonces a la plataforma del coche hace que tú no lo sientas, lo compensa. Hacemos lo mismo, pero 1000 veces mejor, mucho mejor, 1000 veces más. Y entonces aquí tenemos el sistema de vacío. El sistema de vacío es una tecnología muy notable. El sistema de vacío del LIGO, aquí tenemos un diámetro de 1,2 metros, ese tubo de 1,2 metros, y entonces podríamos preguntarnos, ¿qué tiene esto que ver con las ondas gravitatorias y los agujeros negros? Sin el sistema de vacío no puedes medir nada, no podrías hacerlo, no podrías medir ondas gravitatorias. Entonces, si tú calculas el volumen, tenemos 9.000 metros cúbicos, es un volumen de 9.000 metros cúbicos de nada, de vacío. Tenemos 30.000 metros cuadrados de área superficial, 30.000, estamos hablando de 4 kilómetros de largo, hay otro más, recuerda que eran 2. Tenemos 8 kilómetros por donde va el haz, y entonces luego tenemos este trabajo de ingeniería que es un verdadero logro, donde hay una soldadura perfecta. Estamos hablando de 50.000 metros lineales de soldadura espiral, y estamos hablando, por lo tanto, en cada observatorio se hace esto con esta enorme precisión. Si tú eres un físico experimental, sabes que cuando creas un sistema de vacío, normalmente habría una especie de escape, un leak, y este sistema de vacío tenía un punto, ese escape, y que era equivalente a 10 micras, es decir, prácticamente estamos hablando de un orificio muy pequeño, de 10 micras. Estamos hablando de 10 por 10 a la menos 6. Entonces, ¿cómo encuentro un orificio de 10 micras en algo que tiene 30.000 metros cuadrados de área superficial? Claro que no es fácil, pero hay técnicas y pudimos hacerlo. Entonces, debemos decir que está esta cubierta de hormigón, que es muy importante para proteger el haz. Esto es, estamos hablando de protegerlo del entorno, del medio ambiente, y también protegerlo de los seres humanos, porque claro, esto fue un coche que realmente desafortunadamente conducía en medio de la oscuridad, sin luces, sin faros, pero claro, chocó contra el hormigón.
Y entonces hay que protegerlo como lo protegemos. Y os he dado una idea ahora de cómo intentamos hacer interferometría y ahora de altísimo nivel de precisión. Y ahora voy a hablar de la detección de las ondas gravitatorias la primera vez. ¿Y por qué es tan asombroso? En septiembre 14, el 14 de septiembre de 2015, empezábamos a trabajar con los interferómetros. Estaban, realmente, para decir la verdad, nosotros ni siquiera oficialmente estábamos en lo que llamamos el ciclo de medición. Estábamos en el sistema de ingeniería de prueba, probando el equipo, probando que todo funcionaba, pero recogíamos los datos, hacíamos todo con valor científico correcto. Pero decíamos, si hubiera algo interesante en los datos, podríamos aprovecharlo mirando estos datos. Y lo que vimos fue esto. Y ahora vuelvo a 1.300 millones de años atrás. Y voy a mostrar una simulación primero, antes de ver los datos, de lo que vimos. Y aquí tenemos, no es una película de Hollywood, es una simulación exacta producida resolviendo esa ecuación que os había presentado antes sobre la relatividad general para este sistema de dos agujeros negros. Hay dos agujeros negros en esta imagen. Uno, el más pequeño, que tiene prácticamente 30 veces la masa del Sol. Y para dar un sentido de la escala de cuán compacto y masivo es este objeto, imagínate que tiene unos 170 kilómetros de diámetro solamente. El segundo, el grande, el agujero negro grande, era 36 veces masas solares y 210 kilómetros de diámetro. Entonces, brevemente, un paréntesis, los agujeros negros entonces también es algo predicho a partir de la teoría de la relatividad general y en algún sentido son objetos muy simples. Porque un agujero negro se define por tres cosas simplemente. Desde el punto de vista de la astrofísica, dos cosas. Se define su masa, cuán masa tiene, en este caso, 36 veces la masa del Sol. El spin, es decir, si yo tomo y lo roto, entonces, ¿qué ocurre naturalmente? Hay una frecuencia natural de rotación que llamamos el spin parameter y una tercera calidad que se carga como la carga eléctrica. Desde el punto de vista de la astrofísica no creemos que la carga sea fundamental para los agujeros negros astrofísicos. Luego son dos cantidades, la masa y el spin. Ahora bien, la razón por la que son negros los agujeros negros es porque cuando un agujero negro se forma de manera tal que hay una enorme masa, una especie de materia que entra, si tienes una estrella que explota, una supernova que tiene suficiente masa, si lo que queda dentro, ese core, entonces no forma una estrella de neutrones, forma un agujero negro. La atracción gravitatoria es tan grande que entra colapsándose, hay una especie de colapso hacia adentro y llamamos el horizonte de eventos el punto de no retorno, donde ya no escapa ni la luz. Es decir, y todo dentro de esto está dentro del agujero negro. A partir del horizonte de eventos ya nada puede escapar. Y hablamos aquí de espacio-tiempo. Esto es la curvatura del espacio-tiempo, la identidad de la masa, la información contenida en la masa, lo que son los elementos, todo esto se ha perdido, se pierde todo. Y entonces, ahora pones a dos agujeros negros uno cerca del otro y voy a mostrar esta película de simulación y una película ralentizada en un factor de 100. Las estrellas están ahí, entonces puedes ver qué pasa con los agujeros negros. ¿Qué están haciendo? Vamos a verlo. Están rotando y entonces vemos cómo está la curvatura de la luz, porque recuerda que la luz viaja por la misma trayectoria según la geometría del espacio-tiempo. El espacio está muy curvado, está muy alabeado. Están orbitando una alrededor de la otra, movimiento muy lento, las dos están acercándose una a la otra, se acercan, aceleran y llega un momento en el que el horizonte de eventos ya está ahí y entonces llega el momento en que al final probablemente habrás visto una especie de ondita, un ripple, y esto es lo que sería la emisión de ondas gravitatorias, esta ráfaga de ondas gravitatorias, y lo que queda tras ello es un agujero negro mayor. Y entonces lo que acabáis de ver
es, digamos, el último tango, por así llamarle, entre comillas, la última danza, la danza del cisne de dos agujeros negros, uno con el otro, desaparecen sus identidades propias y sale un agujero negro mayor como resultado. Pero ese agujero negro más grande es de 62 masas solares, y debo destacar con sinceridad que los números son aproximados, porque hay, errores, no sabemos exactamente, pero a grosso modo, 62 masas solares. Y estas 62 masas solares del agujero negro resultante no es la suma de 29 con 36, porque entonces me daría 65, y hablamos de 62. Luego faltan 3 masas solares que han desaparecido. ¿Qué pasa con esas 3 masas solares? Pues son ondas gravitatorias. Las ondas gravitacionales, la ráfaga que vimos, es la conversión de 3 veces la masa del Sol en ondas gravitatorias, en ondas gravitacionales, y ha tenido lugar en prácticamente, pues podemos calcular la luminosidad, la potencia, y esto ocurre en 0,2 de segundo. Y este objeto que se fusiona, que observamos el 14 de septiembre, era algo que estaba entre 30 y 50 veces tan luminoso como todo el universo en cuanto al espectro electromagnético. Esto es un evento violento, una tormenta muy violenta, y estos son los datos, y es lo que hemos visto. Entonces, y estos son datos preciosos, bellísimos. Cuando los vi y los otros colaboradores lo vieron, entonces estábamos asombrados. Eran tan perfectos que podemos verlos simplemente sin buscar un artilugio. Y entonces, la forma de la onda que vemos aquí se asemeja a la película que había presentado antes. Lo que ocurre es que está como un agujero negro danzando alrededor del otro. Aumenta la frecuencia porque rota uno alrededor del otro cada vez más rápido, y entonces colisionan y se fusionan uno con el otro, y entonces lo que vemos es un gran agujero negro que ya no hace nada, simplemente aquí desaparece la señal. Y vemos que hay aquí un offset. En el Livingston llegó la señal un poquito antes, 7 milisegundos antes de lo que vimos en Hanford. Y esa información es importante, como diré más tarde. Volviendo al delta L. El delta L para esta onda especial era 4 veces por 10 a la menos 18 metros. Estamos hablando, por lo tanto, de 2 milésimas partes del diámetro del protón. Y estamos hablando de esta forma, se propaga a 1.300 millones de años de distancia y produce una señal que medimos ahora como 2 sobre 1000, o sea, 2 milésimas de diámetro del protón. Vimos 3 eventos. Cuando digo 2, somos muy conservadores en el campo de las ondas gravitatorias. Hemos hecho mucho análisis estadístico para convencernos de que era una señal. No voy a hablar de ello, pero entonces vimos este primer evento, que es lo que presenté, lo que dijimos del 14 de septiembre. Hubo otro que le llamamos el Boxing Day, porque fue el diciembre 26, y hubo un tercer evento que estadísticamente no era tan claro, pero creemos que sí, que es un agujero negro, y le voy a llamar candidato a fusión de agujeros negros. Y ahora voy a volver a esta idea de que la interferometría es como la transducción de señal de radio. De la señal de agujero negro tenemos la señal y podemos con esa señal oír la señal. Y voy a poner la música de estas esferas. Estos son los eventos que oímos. Esto hemos oído. Right, so this is December. Diciembre. That's September. Septiembre. Now I'm going to increase the pitch. Voy a aumentar el tono. It gives you Entonces, lo que acabamos de oír es el sonido de la colisión de un agujero negro con el otro. Y este tono, ese whoop que hemos oído, se llama en inglés chirp, que es como si fuera el equivalente al canto de los pájaros, al gorjeo de las aves. Le llamamos en inglés chirp. Y esa frecuencia de la fusión de los agujeros negros lo podemos convertir en un sonido, y es algo divertido y es interesante. Y cuando hicimos el descubrimiento y lo anunciamos en febrero, el 11 de febrero, inmediatamente ha habido pues una gran cantidad de publicidad en la prensa, ¿no? Porque nos quedamos asombrados
librado de la atención de los medios masivos de comunicación. Sabíamos, no anticipábamos tanta importancia, ¿no? Y vemos cómo en la cultura popular se habla de ondas gravitatorias o gravitacionales, y me encanta este cartoon que se publicó inmediatamente después, y lo voy a leer para vosotros, porque creo que es muy divertido. Y dice aquí, obviamente no podemos ver estas ondas, la única información que sabemos que son reales es utilizando otro dispositivo muy sensible que detecta los científicos que se apasionan con el descubrimiento. Y podemos ver aquí a los científicos abajo, son muchos científicos, este de aquí, que básicamente está un poco apasionado con las ondas gravitatorias, este otro pues, le interesa su comida, lo que quiere es comerse su sándwich. Más interesante para mí es el fun fact, lo divertido. Los científicos, la reacción emocional de los científicos es una fracción del ancho del protón. Parece que los científicos, dice la prensa, que no nos emocionamos, y no es cierto. Hoy día se pueden comprar la moda de la onda gravitacional. Han hecho un traje, un diseño de vestido de onda gravitacional. Cuesta 200 euros, un poquito menos de 200 euros, y podéis comprar en línea. También hacen corbatas, ¿eh? Sí, yo tengo una corbata de onda gravitatoria que me he puesto hoy día para el acontecimiento. Y entonces, en la ciudad de Nueva York, realmente, un mes después de el anuncio, esto sería ya marzo, un amigo mío me mandó esta imagen. Esto estaba en el metro, en el subway de la ciudad de Nueva York. Los científicos han encontrado ondas gravitatorias en el espacio exterior. Si fuera tan fácil encontrar un apartamento en la ciudad de Nueva York que tuviese un lugar donde guardar la ropa, el walk-in closet, sería fantástico. Yo, si es tan difícil encontrar un apartamento en Nueva York, no me quiero ir a vivir ahí. Entonces es dificilísimo encontrar un apartamento con un vestidor. Bueno, y hay un show que tiene mucha fama en Estados Unidos, no lo sé, pero este es Cooper, y pues tiene la camisa de las ondas gravitacionales, la camiseta, ¿no? Se ha puesto de moda y la gente, pues la cultura popular lo ha asumido. Un año después de nuestro descubrimiento, esto ya sería el 2016, septiembre 14 del 16, un postdoctorando hizo esto, escuchad. Pues sí, que nos han cantado el feliz cumpleaños, es la onda, la primera canción con música de ondas gravitatorias. Bueno, ciertamente hay compositores mucho más serios que nos han contactado para utilizar los chirps de las ondas gravitatorias en sus composiciones, y lo harían mejor que esto, claro. Bueno, bromas aparte, quiero terminar, y lo último que quiero mencionar es la parte más apasionante. Hemos hecho este descubrimiento que ha sido apasionante, pero el futuro es ahí a donde vamos, es lo que nos interesa. En la astronomía basada en ondas gravitatorias, son sondas únicas hacia el universo. Todo lo que sabemos sobre el universo hasta ahora viene de cuatro tipos fundamentales de mediciones que hemos hecho. Primero, tenemos los telescopios. Bueno, construimos grandes telescopios, este es el de 30 metros, que estará operativo para el 2022. Y estudia la luz, fotones. Otros estudian rayos gamma, rayos X, todo es electromagnético, radiación electromagnética. La otra cosa que hacemos es la colisión de partículas subatómicas a velocidad relativista para estudiar el universo microscópico, y tenemos el gran colisionador de hadrones que hace esto, y todo el mundo pues se sintió asombrado del descubrimiento y la confirmación de la partícula de Higgs, el bosón de Higgs, información del mundo subatómico, y nos dice mucho sobre cómo funciona el universo. La tercera forma, quizás no tan bien conocida, pero muy importante, los neutrinos. Y aquí tenemos una imagen del observatorio de neutrinos, que no es más que pues como si fuera una gran tubería de agua con fotocolectores, supermultiplicadores que tenemos en esta especie, y lo tenemos en Japón. Y luego los rayos cósmicos, y tenemos cómo producen protones de gran energía que se descomponen en
rayos cósmicos que podemos medir utilizando dispositivos en lugares muy remotos, lejanos. Esto en Chile, es el observatorio en Chile, creo yo. Y todo esto es cierto, está ahí, se ha probado, lo llevamos haciendo mucho tiempo. Las ondas gravitacionales, las gravitatorias son diferentes, es una nueva forma de mirar el universo. Y voy a mostrar ahora lo que hemos hecho con esta detección en el año pasado. Los sistemas, y es apasionante, uno de los objetos más apasionantes son los agujeros negros. La forma que sabemos de agujeros negros es por lo que llamamos el sistema binario de rayos X de baja masa. Tenemos un agujero negro, antes era una estrella, ahora es un agujero negro, otra que está en la proximidad cercana, pero que todavía es una estrella viva, pero está tan cerquita, tan cerca, que la materia de la estrella puede ser absorbida y hay una acreción hacia el agujero negro, y a medida que esto ocurre, esto básicamente es hidrógeno, lo que fuere de lo que se esté quemando en aquel momento, podría ser helio, y entonces llega, y como el agujero negro está rotando, entonces lo que hace es que da esta sensación donde mientras más se acerca, se hace más energético y emite rayos X, rayos gamma, y entonces en el momento en que la materia llega al horizonte de eventos, en ese agujero negro hay mucha energía y se puede estudiar utilizando astronomía de rayos X, y se ha estado haciendo esto en astronomía de rayos X durante 40 años. Entonces aquí tenemos lo que han descubierto, y estos son los 22 o 23 agujeros negros descubiertos utilizando astronomía de rayos X con este enfoque de baja masa, sistemas binarios de baja masa, y esta es la masa solar, le llamamos básicamente, esto es 0 masas solares, esto es 70 masas solares arriba, y podemos ver que los estudios en rayos X han identificado lo que yo consideraría de baja masa estelar. Comparado con LIGO, aquí en azul a la derecha, aquí tenemos el primero, aquí tenemos el segundo, aquí tenemos el candidato, podemos ver inmediatamente algo fundamentalmente diferente. En primer lugar, estos están en nuestra galaxia, pero estos otros están muy lejanos, a miles de millones de años luz, estos otros, y este otro está incluso más lejos, estamos hablando de 2.500 millones de años luz. Entonces, estamos viendo diferentes tipos de agujeros negros. Y una de las cosas es cómo se forman los agujeros negros y cómo se forman los sistemas binarios de agujeros negros. Y LIGO nos puede dar una idea sobre esto, pero yo lo que quiero enfatizar aquí es que esto son 40 años de astronomía de rayos X. Ha tardado 40 años de estudios cuidadosos para encontrar estos agujeros negros. Y nosotros en 4 meses, con este tipo de enfoque, tenemos 9, y cada vez que vemos un agujero negro que se fusiona y 2 que desaparecen y queda uno. En fin, de todas formas, aprendemos mucho de los iniciales y del que ha quedado, del leftover, del agujero negro que se ha formado. Y en 4 meses hemos multiplicado el número de agujeros negros conocidos en un 30 o un 40% en 4 meses. Para ser justo con los astrónomos de rayos X, la precisión nuestra es menor. Estos otros son estudios más precisos, los de ellos, más que los nuestros, pero de todas formas, cuando LIGO seguirá operando, vamos a ver más sistemas binarios, agujeros negros y otras fuentes, estrellas de neutrones binarias, una y otra, y luego lo que ocurrirá será realmente, son los que van a poder dar física con muchos datos, con mucha proliferación de información. ¿Y por qué queremos utilizar LIGO como observatorio astronómico? La idea es que podemos realmente, olvidemos los agujeros negros por un momento y vamos a entrar ahora en las estrellas de neutrones, la unión de estrellas de neutrones. Y esto lo he mostrado, una colisión de estrellas de neutrones. Como las estrellas de neutrones tienen su masa, tienen materia, cuando colisionan lo hacen de tal manera que tienen un enorme bang electromagnético. Entonces esto creemos que producen rayos gamma, producen efecto óptico, radio, y se puede ver en diferentes modalidades utilizando la técnica que os he mostrado anteriormente, no solo las ondas gravitatorias, sino luz visible, ondas de radio, neutrinos, rayos X, para tener una mejor información de este tipo de evento. Esto se llama astronomía multimensajero y creo que es el futuro. Y la forma de hacerlo entonces es que nosotros utilizamos el hecho de que
tenemos múltiples detectores y un interferómetro no es como un telescopio, es un punto muy importante. Es un mal localizador. Un interferómetro detecta una onda gravitatoria, pero no sabes de dónde viene. Si tienes 2 interferómetros que la detectan, ya tienes una indicación de dónde ha venido. Si tienes 3 interferómetros que detectan la onda gravitatoria, tienes más información, como una triangulación. Antes, bueno, pues que hubiera el GPS, lo que hacíamos era una triangulación para detectar dónde tú estabas. Pero ahora lo que se mide es la diferencia temporal entre la señal cuando llega aquí. Y de hecho tenemos 3 interferómetros que no es suficiente. La idea es si se puede hacer rápidamente, si puedes tener rápidamente y analizar las señales, puedes mandar lo que llamamos una alerta al partner astronómico diciéndole, oye, pensamos que hemos visto un evento ahí, o aquí o allá, apunta ahí y dinos qué ves tú y hazlo rápidamente porque queremos hacerlo ahora, pillarles infragante. Entonces, lo que tenemos que hacer es, necesitamos más de 3 y quiero mostrar el por qué. Aquí tenemos la red global futura con 3 detectores LIGO. Este es el de Italia, cerca de Pisa, se llama Virgo, el mismo tipo de detectores que he mostrado con LIGO, que estará operativo ya de aquí a 3-4 meses. El de Virgo de Pisa, luego tenemos Kagra, que es el de Japón, que realmente muy cercano al que he hablado de neutrinos, y estará operativo para el año 19 o 20. Se está construyendo en la India y bueno, pues tardarán unos 8 o 9 años antes de estar operativo. Ahora, ¿por qué queremos todos estos detectores operativos? Por muchas razones, pero voy a dar la línea fundamental. El evento que hemos visto en septiembre 14, fuimos capaces rápidamente de localizar el evento utilizando análisis rápido y dijimos de dónde venía. Aquí tenemos la proyección básicamente del universo completo. Se ha puesto en representación esférica. Estamos en el centro, esta es la Vía Láctea aquí, y estos colores representan las posiciones, representan la posición probable de estos agujeros negros, de este agujero negro que hemos descubierto. Y podemos ver que no está muy bien localizado. De hecho, los astrónomos lo ven y dicen, bueno, difícil verlo, ¿no? Yo puedo ver algo mucho mejor que esto, me dicen. Es muy difícil para ellos cubrir todo ello. Y entonces, aquí tenemos la localización, la ubicación simulada y cómo podemos hacerlo mucho mejor. Y esto es con los 3, con el Hanford, Livingston y Virgo, y se ve aquí la localización y cuán bien podemos hacerlo. En algunos lugares bien, en otros sitios menos bien. Si yo tuviese un detector más, si tuviera el 4º detector, el de la India, eso elimina el problema y los astrónomos ven esto y dicen, bueno, esto está fantásticamente bien, yo puedo apuntar ahí y podré ser capaz de cubrir una de estas elipses en un periodo rapidísimo de tiempo y poder ver las ondas gravitatorias, las ópticas, las de radio, los rayos gamma, etc. Y este es el futuro, hacia ahí va el futuro. Y debo destacar que no es solamente lo que detecta el LIGO, vienen con diferentes longitudes de onda, los hay que tienen, bueno, pues el periodo de la onda gravitatoria, tenemos aquí milisegundos, minutos, años, tenemos el ESA que va a medir la onda gravitatoria especial viendo los agujeros negros masivos, tenemos el pulsar timing, no voy a entrar en la técnica, pero pueden ver agujeros negros supermasivos, la fusión de ellos, y lo más apasionante son las ondas gravitatorias del Big Bang. La única forma de estudiar el momento del Big Bang es mediante ondas gravitatorias, porque la luz no podía escapar hasta 400.000 años después del Big Bang. De esta forma, creo que utilizando lo que tenemos en el Polo Sur, podremos medir ondas gravitatorias del Big Bang. Un campo nuevo, apasionante, abierto, que acaba de empezarse, pero pensamos que el futuro es maravilloso. Y quiero dar las gracias a estas 1000 personas, a estos 1000 expertos que tanto han contribuido, a mi equipo, al Caltech, este es el Caltech, este es el MIT, los de Hanford, Livingston, el equipo mundial, y tenemos por supuesto fondos de la NSF, la National Science Foundation,
Ha sido un trabajo de 40 años desde que se empezó y por eso hemos tardado tanto. Y con esto, queridos amigos, aquí lo dejo. El futuro está aquí, las ondas gravitatorias están aquí. Es una realidad. LIGO ha empezado solamente el 30 de noviembre, el segundo ciclo. Volvemos a la tarea y estamos ahí. Muchas gracias por vuestra atención.